Ese día llego a las 8 con mi familia al hotel, íbamos a entrar al restaurante, no pudimos entrar al restaurante porque uno de mis hijos decidió salirse del restaurante jugando. Entonces lo alcanzamos, se sube al elevador mi hijo de 2 años, lo alcanzo, me subo con mi esposa. Mi esposa me dice: Beto, los niños están súper inquietos, mejor vamos a descansar y bajamos más tarde a cenar. Subimos a nuestro cuarto, que estaba en el piso 10. Se abre la puerta del elevador, camino hacia mi cuarto, y en el momento en que abro la puerta del cuarto, ¡boom!, todo vuela en pedazos. Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Este capítulo está presentado por Homework Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con flow. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Buscando el Flow. Oigan, pues ya ven que siempre empiezo estos capítulos y estos episodios diciéndoles que estoy muy contento. Y sí, la verdad es que estoy muy contento. Pero aquí les quiero comentar algo, que este capítulo en especial y este episodio en especial, desde hace mucho tiempo, le tengo muchas ganas. Y les voy a decir por qué. Porque mi invitado de hoy es una persona que, híjole, ¿cómo describirlo? La primera vez que lo conocí, que tuve la oportunidad de conocerlo, de verdad que provocó en mí una inspiración, no sé cómo decirlo, pero provocó en mí una inspiración impresionante, una alegría impresionante. En su plática nos reímos, lloramos, bailamos, en fin, fue una plática que fue una montaña rusa de emociones increíbles. Entonces, y además, pues mi invitado también es coach y no solo es un coach cualquiera, es un coach que ha hecho un movimiento impresionante para, pues para cambiar este mundo. Yo quiero pensar, ¿no? Eh, pues bueno, sin más ni más, les quiero presentar a mi querido Beto, si te puedo decir Beto, mi estimado, Juan Cuéntame. Alberto González. Mi querido Beto, bienvenido a Buscando el Flow. Es un verdadero honor tenerte por aquí. Y ya me brinqué toda tu biografía porque quise contarle a la audiencia, más Gracias bien, por la invitación. no, hombre, más bien le quería contar a la audiencia cómo fue que nos conocimos, que te conocí, y que fue ya hace 6 años. Pero bueno, me 6 brinqué años toda. ya. Yo creo que sí fue hace 6 años, porque fue en el campamento de Posible. Es más, sí, fue en 2017. Fue en el primer Wow. campamento de Posible en el que fui mentor. Tuve la oportunidad de ser invitado ahí por la banda de Posible a ser mentor de los emprendedores increíbles. Y si no me equivoco, tú abriste el campamento. Híjole, y fue una apertura. Ahora sí que pusiste la vara muy alta, mi estimado. Oye, pues ya, como les digo, ya me brinqué toda la presentación, mi querido Beto, pero si nos quieres decir un poquito quién es Beto González Esparza. Bueno, mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Qué padre que estemos teniendo este espacio de reflexión y aprendizaje. Yo siempre me encanta decirle a las personas, no importa en qué nivel estás en tu vida, siempre hay un nivel más. Otra de las cosas que le digo mucho a mis hijos es: escuchen perspectivas diferentes, ¿no? Porque perspectivas externas pueden salvar o pueden cambiar tu vida. Entonces, te felicito por estar creando este tipo de espacios que son tan necesarios en la sociedad moderna. Y bueno, mi nombre, ya lo dijiste, mi nombre es Beto. Yo te diría, varios roles en mi vida. Mi principal rol en la vida es continuar siendo hijo. Gracias a Dios, mi papá y mi mamá están con vida y gracias a ellos estoy aquí. Mi papá vive en Guadalajara, mi mamá en la Ciudad de México. Eh, Tengo este gran rol en la vida también, probablemente uno de los más retadores de intentar ser esposo. ¿No? Y llevo ya 29 años de casado y sigo intentando Wow, tratar de ser felicidades.
intentar el mejor esposo que se pueda. A veces me falla, ¿verdad? Pero bueno, María Luisa, Mini es mi esposa, es la persona que me mantiene con los pies en la tierra, porque hey, todos tenemos que tener a alguien que te mantenga con los pies en la tierra, ¿correcto? Y para mí es Mini que de repente me dice, hey, Beto, pies en la tierra, ¿verdad? Pies en la tierra, ¿no? Y eso para mí es importante. Y bueno, también tengo este gran rol en la vida, retador también, probablemente compite con el de ser esposo, el de intentar ser papá. Vaya reto, ¿no? Tengo 3 hijos maravillosos, Diego de 26, Bruno de 22, mi adorado Matías de 18, ¿no? El de 18 ya sabes, está en esa edad de no le importa nada más que la fiesta de los viernes, ¿no? De ir con sus amigos. Pero bueno, es una bendición. Mis hijos son para mí mi razón de ser. Mis hijos son para mí las personas por las que todas las mañanas me digo a mí mismo, hey Beto, levántate de la cama, vamos adelante. Eh, Creo que todos, sobre todo en la vida como hoy está, por todo lo que está sucediendo en el mundo, tenemos que tener alguien por quien valga la pena amar o luchar, ¿no? Y para mí son mis hijos, ¿no? Y hay muchas personas que luego me dicen, oye, Beto, pero yo no tengo hijos. Ok, dedícale tu día a Choco, a Motita, a tus perritos o a tus gatitos, pero tienes que tener algo que te diga, hey, let's go, vamos adelante, levántate de la cama. Y para mí son ellos, ¿no? Y bueno, y luego también tengo este rol en la vida de ser miembro de familia y amigo. Tengo, gracias a Dios, una linda familia, estoy rodeado de gente mágica. Creo que hoy sobre todo, insisto, en esta época que hoy estamos viviendo, tienes que estar rodeado de gente mágica. No sé si estás de acuerdo conmigo, Absolutamente, ¿verdad? Tienes que estar totalmente. rodeado de gente que te apoye, de gente que te inspire, de gente que te diga, hey, qué buena idea, me encantó eso que dijiste, let's go, vamos adelante. Eh, eh, Hey, mantén la calma, gente que te haga tu vida mejor. Yo creo que para mí eso es hoy fundamental. Mi círculo de amistades, la familia. Me he vuelto cada vez más celoso con quién quiero estar y con quién no quiero estar. La verdad es que eso es algo muy importante en este momento en mi vida. Y bueno, yo te diría, esos son mis roles primarios a tu pregunta. Eh, muchos de mis, quitando estos roles primarios, no siempre lo vi así. Eh, Muchos años de mi vida estuve en el mundo corporativo. Yo estudié ingeniería en cibernética y ciencias de la computación porque mi Ah, papá me guau. dijo, hey, hijo, el futuro son las computadoras, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que vi una computadora me fue en el trabajo de él. Mi papá es ingeniero civil y me acuerdo, pero así lo tengo vívida la memoria, que es, te voy a invitar, hijo, a que vayas acabamos de comprar una computadora, él trabajaba en ICA, era de las empresas muy grandes en esa época, te estoy hablando hace más de 40 años. Y llego a este lugar y me dice, me lleva por unos pasillos y entramos a un lugar y la computadora del tamaño de Un un- cuarto. una casa, ¿no? O sea, era una cosa, wow, yo así como, wow, ¿esto es una computadora? Y luego me enseñó la impresora que acaban de comprar, unas impresoras láser que eran la mitad del cuarto, ¿no? Y yo decía, wow, esto está espectacular. Y curiosamente a la preparatoria donde yo iba, yo estudiaba aquí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Estuvimos viviendo muchos años de nuestra vida afuera, Panamá, República Dominicana, casi 10 años, y luego regresamos a vivir a México. Cuando yo salgo de llegué a México a la secundaria y salgo de la secundaria, voy a la preparatoria que estaba en la Colonia del Valle, me bajaba en el metro Zapata, y en el metro Zapata, afuera del metro Zapata, estaban abriendo una academia de cómputo. Ok. Entonces yo tenía en mi mente, por un lado, que mi papá me decía, el futuro es la computación, y luego pues yo pasaba por ahí caminando y yo decía, wow, y me quedaba así por la vitrina viendo, ¿no? Ya sabes, ah, mira, están poniendo computadoras, wow, pero esas no son tan grandes como las que mi papá me enseñó, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces, bueno, te enseñaban ahí a imprimir, o sea, imprimir era una ciencia, te enseñaban a usar un procesador de palabras, Era hojas de de cálculo, C, dos puntos, diagonal, diagonal, C, dos puntos, cóntigo. diagonal, diagonal, print, Todos los ¿no? comandos, Y todos exacto. los comandos. Y en ese entonces ya se usaba una hoja de cálculo que se llamaba Lotus 123. ¿Cómo no? Claro. El procesador más famoso en ese entonces se llamaba WordStar. Ni Ok. siquiera en fin, y eso ahí ibas a aprender a la academia. Entonces llegué a la casa, le dije a mi papá,
yo podría estudiar en esa academia que está en el Metro Zapata. Y me dice, wow, sí, ¿de verdad quieres estudiar ahí? Me acuerdo que un verano me voy a estudiar a mi academia que estaba fuera del Metro Zapata. Y ahí empezó como el amor a las computadoras. Tuve luego un buen... En mi escuela no había computadoras. Entonces, pues, tú te acuerdas, o sea, era una novedad. O sea, estoy hablando de Sí, los claro. 1980, no había computadoras. Sí, 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 Entonces, sí. no, no todas las empresas tenían, o personas en su caso, una computadora. Y bueno, de ahí fue que me, me, me entró como la cosquillita de estudiar algo con computación. Yo quería estudiar en la UNAM. Mi otra pasión era el fútbol americano, entonces yo jugaba fútbol americano. Ay, qué padre. Entonces jugaba en La Salle, que ahí es donde, bueno, yo venía de jugar de la organización de Pumitas, Ajá. y después cuando empecé a evaluar escuelas donde estudiar, en la universidad yo quería estudiar en la UNAM, eh, por jugar en Cóndores, que era el equipo de ese entonces, y que me reprueban en el examen de la UNAM. Y yo dije, mierda, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Mi papá, no te preocupes, no sé qué vamos a hacer. Y ahora, ya sabes, como que se te cae el mundo. En ese Sí, sí, entonces, pues no es como ahora que mis hijos estudiaron fuera y tenías como opciones, ¿no? O sea, no era así. O sea, en mi casa nunca hubo la conversación de puedes estudiar fuera, ¿no? O claro. sea, no estaba en el Sí, era como repertorio ya el caminito a seguir, ¿no? el caminito a seguir, y que mi papá estudió en la UNAM, a mí me reprobaron, entonces ahora, como, ¿ahora qué vamos a hacer? Y bueno, afortunadamente fuimos a dar a la Universidad de La Salle, y ahí tenían una carrera que era de las mejor puestas en ese entonces, que era Ingeniería en Cibernética y Ciencias de la Computación. Y bueno, ya me fui a estudiar ahí, este, y fue mágico, pero me quedé con este trauma de la UNAM. Entonces, un tiempo estuve jugando en el equipo de la Universidad de La Salle, pero ya después decidí salirme del equipo de La Salle y me iba a jugar a la UNAM. Ya, Entonces, esa era como mi vida en ese qué entonces. Y ya bueno. después vino la vida laboral. Después de 5 años de estar estudiando, fue una época mágica y muy linda. Muy bien, Miguel Y- Beto. pero a Oye, grandes rasgos es... y cuéntame algo. Yo sé por la plática que nos diste que mucho tiempo estuviste en Microsoft. Y me sí. imagino que por toda esta pasión por la tecnología, por las computadoras, fue que llegaste a esa posición. ¿Cómo fue esa historia de que saliste de la UNAM a que llegaste a Microsoft a ser bueno, llegaste a ser CEO de Latinoamérica, ¿correcto? Sí. Mira, fue muy curioso porque las cosas van sucediendo por algo, y de ahí se fue forjando parte de mi filosofía de vida, ¿no? Que es, nunca digas que no a alguna oportunidad, evalúala y después ya decides, ¿correcto? Pero me acuerdo que cuando yo salgo de la Universidad de La Salle, y hice mi tesis, o sea, hice una tesis, o sea, o sea, mis hijos dicen, papá, sigo sin entender tu tesis, ¿no? Y no es que no seas ingeniero, lo que pasa es que en ese entonces mi tesis se trataba de cómo interconectar computadoras. Ok. O sea, cosa que voy para las nuevas generaciones, ¿de qué me estás hablando? Se Sí, conectan sí, sí, ya es solitas, ¿no? lógico, exacto. En ese entonces necesitabas Airdrop todas ya, ¿no? unas ciencias, necesitabas cable, necesitabas Sí, sí, sí. protocolos de comunicación, y era todo un tema. Entonces yo creé una metodología para ayudar a las empresas a poder conectar sus computadoras con el software que existía en ese entonces. Y eso fue tan exitoso que de ahí se nos ocurre poner una compañía que se dedicaba solo a eso, a poner redes de área local. O sea, ayudábamos a las empresas a interconectar sus computadoras, pero luego, pues como éramos ingenieros, en ese entonces tú tenías que cablear. O sea, si tú querías poner 10 computadoras en tu oficina, tenían que estar cableadas, y tenías que meter canaletas, y tenías que poner ducterías, y era sofisticado porque era cable coaxial, ¿no? Sí, No era como, no, como tan trivial, ¿no? Y luego el problema del cable coaxial es que se rompía, ok. ¿no? Entonces, si se rompía, pues no había comunicación, y en ese entonces no había muchas tecnologías que te ayudaran a detectar dónde se rompió el cable, ¿no? Cuento todo esto porque eso me llevó a mi primer emprendimiento. Voy con un amigo a Las Vegas, que era mi ilusión cuando terminó la universidad,
Y ahí es donde tuve como mi primer wow del mundo de la computación. Tú vas a Las Vegas a cualquier evento y es gigante, Sí, sí, ¿correcto? sí, sí, sí. Y el Consumer Electronics Show que existe hoy se llamaba antes Comdex, el de Las Vegas, estoy hablando Ok. de los años 80. Y ahí voy caminando por el show y veo que en un stand tienen una máquina rara. Yo era ingeniero, veo la máquina y digo, oye, ¿qué hace esta máquina? Ah, pues detecta fallas en cableados de cable coaxial, conectas de un lado el cable y te dice en 5 metros está el cable truncado o cortado o Wow. roto y lo puedes cambiar. Y yo así como, wow, ¿cómo funciona eso? ¿Cuánto cuesta esta máquina? No, $10,000. Yo como, wow, tampoco tengo ese dinero. Entonces me acuerdo que ya regreso de Las Vegas y estando en Las Vegas me pasaron dos cosas. Veo esa máquina y veo el stand de Microsoft. O sea, que digo, wow, ¿qué es esto? Yo no tenía en mi mente Microsoft como lo tenía. Un lugar gigante, ¿no? Regreso a México. Curioso, me habla una amiga. Me dice, oye, Beto, estamos buscando a un experto que haga mudanzas de computación. Y yo, ¿cómo que mudanzas de computación? Sí, es que mi jefe acaba de comprar muchas PCs, nos vamos a cambiar de edificio y antes las PCs eran delicadas. Ok. Se rayaban los discos de las PCs y las Wow. cargabas y no les dabas una instrucción. Y yo, pero como que no entendía mudanzas. ¿Cuántas computadoras son? No, son como son 70, son las del banco, nos vamos a mover de Montepelvox a Urales. Y yo así como, ok, wow, pues déjame pensarlo, nunca digas que no. Voy, lo pienso, estoy en mi cama, así como ahorita me decías, Beto, estoy pensando en emprender, yo estaba así como, ¿y si yo pongo una empresa que se dedique a mudanzas especializadas de cómputo? Y entonces le digo a mi papá, oye papá, ¿cómo se crea una empresa? Ya me explica, Ajá. creo una empresa y mando mi primera propuesta de mudanzas especializadas de equipo de cómputo a este banco. Ok. Y adivina cuánto cobraba, yo no sabía cuánto cobrar. Dije, pues voy a cobrar lo que cuesta el escáner en Las Vegas, pues Ujú. cobro eso y me voy a Las Vegas y me compro mi escáner. Y entonces pongo una empresa que se dedique a hacer redes, ¿no? Ajá, ajá. Y eso hice. Entonces entrego la propuesta, me la aceptan, me pagan mis $10,000, me voy a Las Vegas, compro el escáner y pongo una empresa de cableado. Ajá. Y estando ya en ese mundo, me habla un amigo que era mi profesor de la universidad, me daba clases de programación y me dice, oye, Beto, estamos buscando una persona que con estas características y cualidades para que se venga a trabajar en Microsoft. Le digo, ¿tú trabajas en Microsoft? Sí, digo, no sabía, wow. Cuéntame más de Microsoft. Nunca digas que no, ¿no? Ajá. Y yo así como, wow, déjame pensarlo, no conozco a nadie, pero déjame ver qué se me ocurre. Cuelgo el teléfono, me voy a caminar, me meto a un Sanborns a tomar un café. Y antes, pues no existía Amazon, ni Kindle, Nada. ni Google. Pues, yo entré a Sanborns y era muy famoso que te fueras a Sanborns A la a leer revista. revistas. Sí, 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 claro. Y de repente una revista sale de Fortune, por ahí la tengo guardada, está en mi cuarto, la guardo de recuerdo, y Bill Gates en la portada. Ok. Y ya sabes, como dije, wow, esto es una Es una señal. señal. Entonces leo la revista, me fascinó lo que escuché, yo ya tenía mi empresa, regreso, le hablo a mi amigo, oye, ¿sabes qué? No, me quedé pensativo, ¿qué pasaría si esa persona soy yo? Me dice, oye, pero tú tienes tu empresa. Le digo, bueno, pues uno nunca sabe. Me dice, bueno, pero tienes que pasar por un proceso muy exhaustivo de entrevistas. Le digo, pues hagámosle, no sabemos. Entonces ya me pasan por el proceso, me hablan y me dicen, ¿qué crees? Te queremos hacer una oferta, pero si la aceptas, tienes que dejar tu empresa. Entonces, me hacen la oferta, dejo mi empresa y de ahí comienza mi carrera en Microsoft. Fueron 25 años muy Wow. lindos, maravillosos en mi vida. Pasaron muchas cosas en esos 25 años. Los últimos, digamos, casi 18 años, 19 años de mi carrera estuve como director general para Microsoft en Colombia. Después estuve como director general estuve primero como director general para Microsoft en Perú, después estuve como Ujú. director general para Microsoft en Colombia y después estuve como director general para Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, toda la zona andina y luego estuve como ya muchos años como presidente para Microsoft acá en México, ¿no? Fueron años fantásticos, fueron años de Qué muchísimo padre, Beto. crecimiento y aprendizaje, sí. Oye, pues qué gran experiencia. Y cuéntame algo, esa transición
de dejar tu empresa, que por cierto, haciendo un anuncio, les recomiendo ampliamente que escuchen el libro de Beto que está en Vic, que se llama Cómo tomar, corrígeme si me equivoco, El es arte de guiar tu destino, aprende El a tomar arte de guiar tu decisiones. destino. Correcto, correcto. Está buenísimo y ahí cuento un poco de algunas experiencias personales que no vamos a spoilearles nada para que vean para que escuchen el audiolibro, pero cuéntanos un poquito de esa transición. ¿Cómo vives tú ese miedo que ahorita nos contarás después la otra transición, el segundo cambio, ¿no? Pero ¿cómo vives esa transición, ese miedo de dejar tu empresa, que por lo que escucho te estaba yendo bien, dejar esa seguridad de tu empresa por empezar a Microsoft? Y después Sí, me gustaría que nos contaras, perdóname, me gustaría que nos contaras después, como te decía, la segunda transición. ok, sí. Sí, mira, ahorita ya, a ver, ahorita lo veo con otros ojos, es más fácil ver hacia atrás en retrospectiva que en el momento, ¿correcto? Pero pues al final, para todas las personas lindas que nos escuchan, al final pues la vida se trata de tomar decisiones, ¿correcto? O sea, no son tus condiciones, son tus decisiones las que van a ir forjando tu destino, ¿no? Y lo que va pasando es que pues tú vas creciendo, vas madurando y lo que va cambiando es precisamente esa experiencia, esa madurez de cómo ves la vida y eso te ayuda a discernir y ir tomando decisiones, porque es lo que va pasando, al menos lo que me ha pasado a mí en mi vida. Y en ese entonces, probablemente uno de mis principales propósitos en ese entonces, yo estaba en una etapa de mi vida donde siempre me ha gustado aprender, pero mi motor, mi impulsor era seguir aprendiendo. O sea, mi papá me decía, todavía estás joven, no, tienes mucho que aprender, ¿no? O sea, era como lo que yo escuchaba en casa. Y yo decía, y yo te diría que antes de leer esa revista, de todo lo que significaba Microsoft, porque yo no le dedicaba tiempo a leer, o sea probablemente en la universidad, aparte de los libros de los maestros, me leía mecánica popular de repente porque era de ingenieros, pero no había tanta información como ahorita, ¿no? Entonces, ese día me acuerdo que se me quedó tan marcado que la revista me marcó tanto de lo que este señor estaba hablando, de cuántos empleados yo tenía Microsoft en el mundo. Y dije, no, pero esto es gigante, ¿no? Es como ahorita un chavo dices, oye, Google o Facebook, ¿no? O Apple, ahorita Microsoft ya volvió a retomar su lugar, ¿no? Pero era como, wow, ¿cómo este señor hizo eso? Entonces me ganaba más el hambre de pertenecer a esto y aprender que seguir mi propio camino en mi empresa en ese entonces, ¿correcto? Eso fue Ah, qué padre. ok, estoy haciendo esto, pero creo que aquí hay un músculo que yo podría desarrollar. También en ese entonces ya estaba yo en pláticas con mi esposa de si nos casábamos o no, entonces por mi mente también pasó esta idea de tener un salario, una estabilidad, en fin, otras variables, pero yo te diría la primera era, creo que aquí hay muchas cosas que puedo aprender y en algún momento regresar con ese aprendizaje y hacer algo más, ¿correcto? Pero bueno, así fue la decisión. Hablo con ese entonces mi socio, se quedan con la empresa, yo me salgo, me voy a Microsoft y empecé todo este camino. Y la verdad es que no me equivoqué, o sea, había muchas cosas que había que aprender. Microsoft son empresas, las empresas tecnológicas, pues, o sea, hay cambios Cambio todo el tiempo. ahora es Sí. cada semana, ¿no? Sí. El ritmo era un poquito diferente en mi época, pero hay cambios y cambios y cambios. O sea, yo me acuerdo que entré a una posición, a los 3 meses me cambiaron, después de esos 3 meses, a los 3 meses me cambiaron, a los 3 meses me cambiaron. O sea, yo así como, wow, ¿qué es esto? Entonces, no, en ese sentido, no estaba yo equivocado en todo el aprendizaje que había en mi vida. Entonces, yo te diría, ese cambio fue guiado más por eso. Yo te diría que en ese entonces no tenía yo tanto temor, no tenía como a mis hijos, apenas estaba yo entendiendo este tema de como de qué estilo de vida. En ese entonces ni siquiera me pasaba por la palabra estilo de vida, sino cómo puedo asegurar que puedo seguir aprendiendo, económicamente, cómo me puedo ir, eh, cómo puedo ir mejorando y de manera que si me caso, pues pueda comprometerme y pues, piensas
en tener tu casa con tu esposa o tu departamentito, no sé. Eh, Era Era más como que estabilidad, ¿no? sí, más estabilidad, cuidar, pues siempre me había gustado mucho hacer ejercicio, cuidar la salud es un concepto que siempre lo he entendido, y ir creando y me acuerdo, y ahí paro esta parte de la historia, que mi papá me decía, oye, pues estudia una maestría, ¿correcto? O sea, estudiate un MBA, una maestría. ¿No? Yo decía, ok, entonces me puse a averiguar y decía, bueno, pues todo el mundo, sí, mucha gente está estudiando una maestría y eso en ese entonces, más que ahorita, te catapultaba más una maestría antes que ahorita, Sí. porque ahorita cualquier cosa que estudias, 3 años ya valió madres. Sí. Entonces, como, Exacto. ¿no? Y no costaban lo que cuestan ahorita, pero en ese entonces yo dije, ¿sabes qué? Todo el mundo que yo conozco, al menos mi círculo, está estudiando una maestría, pero yo, ¿sabes qué? Como que siento que más bien lo que necesito es interiorizar en mí. Y mi papá se me quedó viendo. ¿De qué estás hablando? No, pues yo me voy a ir a un terapeuta. Yo no necesito una maestría, yo necesito un terapeuta porque tengo preguntas. O sea, y tengo dudas y no sé qué. Entonces, pues, decidí 2 años meterme con una buen terapeuta y ahí hice mi maestría. Wow, qué buena onda. ¿Esto mientras estabas en Microsoft o fue Sí, antes? ¿sabes? Yo estaba en Microsoft, iba con mi Ok, terapeuta y en ese entonces, pues bueno, ya sabes, depende de las familias, pero en mi casa era como raro. O sea, sí, claro. era Está muy como estigmatizado el muy tema, ¿no? estigmatizado y entonces mi papá así como, ¿estás bien? Sí, 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 sí. estoy bien, pero he escuchado que podría estar mejor. Exacto, exacto. Siempre hay un nivel más, no importa en qué nivel estás en tu vida. Entonces, fue por eso y fue mágico, porque la verdad es que me dio mucha formación humana. Me acuerdo que en ese entonces era yo medio impulsivo para algunas cosas. Ahí es cuando empecé a entender este tema de lo irracional versus lo racional, manejar tus emociones. No sé, como muchas cosas que vas Qué aprendiendo padre. a capela, no tienes como la teoría. Sí, Me ayudó mucho en ese entonces, pero qué padre, eso Beto. así fue como se dio esa oportunidad. Oye, qué increíble. Y cuéntanos, entonces, esas ganas tuyas de algo más y esa inquietud que tú tenías al buscar al terapeuta, ¿cómo la reflejaste 25 años después de estar en Microsoft? Y Sí, cuéntanos un bueno, poquito qué pasó ahí después de esos 25 años. bueno, ahí se fue forjando una filosofía que es como al inicio, sé curioso, si alguien llegaba en Microsoft y me decía, oye, estamos haciendo esto, estamos buscando una persona que haga esto, yo siempre decía, cuéntame más, ¿de qué se trata? Y así yo te diría que hice la gran mayoría de todos los cambios en mi carrera. Cuéntame más, ¿de qué se trata? Ah, es que estamos buscando una persona en Perú que haga esto, que nos... ¿De qué se trata? Cuéntame más. Oye, ¿podría ser yo? Yo podría hacer eso. ¿Qué necesito? Eso es como una filosofía de, hey, cuéntame más, ¿correcto? No digas que no, cuéntame más. ¿Qué necesitas? Eso me ha ayudado mucho y la otra era como este aprendizaje continuo, ¿no? En mi carrera en Microsoft tuve momentos difíciles, porque la vida corporativa es difícil, tuve años malísimos, donde, o sea, yo te diría, de toda mi carrera, de esos 25 años, tuve 3 años que fueron patéticos, de esos años que dices, me van a correr. Definitivamente me van a correr porque fue un año donde no diste los números, no diste todo esto. Pero una de las cosas que me pasó en una de estas experiencias fue que estaba yo muy frustrado porque había sido un muy mal año. ¿Y qué pasa en una empresa grande cuando te va mal? Pues te dicen, pues si no te pones las pilas, te vas a ir y tienes que hacer esto, vas a tener que aprender y darle vuelta a la página, ¿no? Pero si eres de los malos, pues, te restringen los presupuestos, ¿no? O sea, si tú dices, quiero un curso, quiero esto, yo estaba muy frustrado porque yo sentía que tenía que seguir aprendiendo, así como en su momento, pero estaba yo en modo víctima de, ¿sabes qué? Pero es que ahora la empresa no va a invertir en mí, no valgo nada, mi calificación que me pusieron fue un 2 y yo no soy, estaba yo frustrado. Hasta que un día mi esposa me agarra y me dice, a ver, ven acá, siéntate. Me dice, tu carrera profesional, tu desarrollo personal y profesional jamás se delegan. O sea, y yo Ok. así como, wow, me dice, eso no es responsabilidad de la empresa.
Qué bueno que la empresa invierta en ti, qué padre que te inviten a un curso, qué padre que te paguen un mentor, un coach, pero no es responsabilidad de la empresa. Así es que quítate esa mentalidad, saca dinero del banco de tus ahorros y págate lo que necesites y sal adelante de esta situación y deja de quejarte. Wow. Y yo así como, ok, perdón. Qué buena Y, onda. y me ayudó mucho, ¿no? O sea, en toda mi carrera esa filosofía, que necesito ir a Harvard, págatelo. Oye, que necesito ir acá, vete allá. Oye, que necesito ir a esta academia, vete allá. Oye, es que Microsoft no tiene presupuesto, no me importa, ¿verdad? Y esa filosofía también para mi esposa y también para mis hijos, yo te diría, hey, cuéntame más. Y esa mentalidad de aprender es clave, ¿no? Y luego va cambiando, pues ya muchos años en Microsoft, ya en digamos, en mi salida o sea, ya sea los últimos años en la compañía. Y tengo aquí un diario, y lo tengo guardado. Este es un diario que reviso cada mes, porque escribí cosas que son muy valiosas para mí. En el 2013, yo salí de Microsoft en el 2015. En el 2013, yo ya no me sentía bien. O sea, yo ya empezaba a sentir, hay algo que no está bien conmigo mismo. Me sentía como incongruente, me sentía incompleto, ya como que no sentía esa adrenalina, esa emoción, esa pasión, ese como let's go. Yo siempre he sido de, hey, let's go, vamos con todo. Y entonces tenía como que esforzarme más para eso y eso no me gustaba. Y me acuerdo que me hacen una fiesta de aniversario en Microsoft muy linda, uno de mis aniversarios. Y entonces me hacen una fiesta sorpresa muy linda, fue bellísimo. Regreso a la casa y me pregunta mi esposa, ¿estás bien? Y yo, sí, claro. Sí, de verdad estás bien. Y ya, pues vienes de una fiesta, vienes dopado, ¿no? Vienes con tu tequilita, ¿no? Es como, wow, vamos a hablar a las 4 de la mañana, ¿de verdad? Y digo, sí. Me dice, a las 4 de la mañana vamos a hablar. Y yo, ok, perfecto. ¿Qué tienes? Digo, ¿sabes qué? Que últimamente tengo esta sensación espantosa cuando, no sé si te ha pasado esto, que llegas a casa, dices, qué bendición todo lo que está pasando en mi vida. Te despides de tus hijos, te despides de tu esposa, te vas a tu cama, todo el mundo se queda dormido, tú no puedes dormir. Y un diálogo interno que te dice, algo me falta, Ujú. algo me falta. Y era horrible, porque además cada vez que yo salía con él, tratar de explicar a alguien, oye, es que algo me falta, la gente me decía, Beto, ¿de qué te quejas? Si Sí, eres el sí, sí, presidente de sí. Microsoft, ¿no? Hey, que te lo tienes todo y entonces Te mejor sientes ya mal, ¿no? te sientes mal y entonces mejor me quedaba yo callado, ¿no? Sí. Entonces ese día mágico que mi esposa tiene como ese arte de en el momento, lugar preciso, poner la cereza en el pastel, le dije, así me siento como que con un vacío enorme de algo me falta, o sea, termino mi día y digo, qué bendición, está pasando esto, pero algo falta, ¿no? Entonces, en ese entonces, lo que hice ya con otra perspectiva, escribía en mi diario cómo me sentía, qué está sucediendo, y una pregunta muy linda que me gusta hacerme por las mañanas, que es, ¿qué habita en mí? Ok. Y es una pregunta muy linda, ¿no? Es, ¿qué habita en mí? O sea, si simplemente ponte a pensar ahorita, ¿qué habita en mí? Y entonces te escuchas y escribes, ¿no? Pues habita en mí, estoy un poco frustrado, estoy ansioso por esto que pasó, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, como para ponerle un poquito más de orden a los pensamientos. Y ahí me di cuenta que ya no me gustaba mi trabajo, que quería hacer un cambio, pero que estaba yo aterrado. Miedo, porque tú decías hace rato, muchísimo, muchísimo miedo por muchas cosas. Mi papá me decía toda la vida, hijo, solo hay un trabajo para toda la vida, ¿no? Entonces yo decía como, puta, le voy a fallar a mi papá, ¿no? Por otro lado me decían, en la vida se te van a presentar los miedos y tienes que aprender a enfrentarlos. Y yo decía, ¿Cómo? Está padre que te digan, enfrenta los miedos. Pero yo así como los ¿Cómo se agarras a hace? golpes, como los abrazas, ese era otro pensamiento que pasaba por mi mente. Me daba miedo, por ejemplo, muchos amigos míos que habían salido del mundo corporativo
que hicieron este cambio a hacer otra cosa, no les fue bien y terminaron en el psiquiatra, o sea, con una gran depresión, eso era lo que buscaba. Entonces mi esposa me dijo, wow, eso no suena nada alentador. Y yo le digo, yo sé que no, pero tengo una idea. Y dice que yo voy a ir otra vez al psiquiatra. Antes de tomar la decisión. Entonces, en ese proceso, porque la vida es un proceso, no es así como de tajo, Sí. le digo a mi esposa, voy a hacer un equipo. Yo ya estaba rodeado en ese entonces de gente muy, muy interesante. Desde que empecé a ser director general en Microsoft, estuve rodeado de muy buenos coaches, muy buenos. Entonces yo te diría, yo llevo siendo coachee más de 30 años. Ok. Entonces, mi esposa empezó a ser coach antes que yo, ya como unos 10 años antes que yo. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a seleccionar a una de mis mejores coaches con los que he trabajado y a un terapeuta. Voy a hacer un equipo y voy a indagar qué está pasando y por qué me siento así, ¿no? Y ya estuve 5 meses trabajando en eso y hasta que llegó un día de esos mágicos, como, wow, ya entendí lo que quiero es, ya no quiero estar aquí. Y lo que quiero es reinventar mi vida, y si pudiera reinventar mi vida es inspirar a las personas para que puedan dar la mejor versión de ellos y que puedan alcanzar sus metas y sueños en la vida. Eso es lo que me mueve, ¿no? Porque pues yo me daba cuenta, hay un ejercicio muy lindo, que no sé si lo has hecho alguna vez, se llaman tus áreas dulces. No. Se llaman áreas, en inglés le llaman tus sweet spots. Ok. Es muy lindo, donde te pones a escribir y a discernir, a reflexionar dentro de lo que estás haciendo hoy, qué es lo que más amas hacer. Se llaman tus sweet spots. Por ejemplo, yo estaba como presidente de Microsoft, pero mi sweet spot era cuando invitaba a los socios de negocios o a los clientes de Microsoft y les daba yo un discurso y una conferencia, sweet spot. O, por ejemplo, cuando me Ah, qué preparaba en mi padre. oficina, escribía, hey, ¿qué tengo que decirle a este director? ¿Qué retroalimentación le daría? ¿Cómo lo hago un mejor ser humano? ¿Cómo lo hago un mejor líder? Amaba hacer eso. Me podía estar horas. O cuando En íbamos a dar flow. flow, exacto, flow. Ándale, me encantó. Sweet spots igual a flow. Es como, oh, aquí me pasa el Sí, sí, tiempo, sí. correcto, y no me doy cuenta. Mi directora de comunicaciones en ese entonces me decía, Beto, no entiendo por qué le dedicas tanto tiempo a diseñar un discurso. Y Ok. digo, pues porque son personas. Porque a lo mejor hoy con este discurso le cambio la vida a una persona y solo con eso valió la pena. O sea, Wow. para mí estar aquí con alguien como tú, que conozco, y saber que puedo a lo mejor inspirar a alguien a cambiar su vida, una persona, ya esta charla valió la pena porque es una vida, Qué ¿no? Por padre. supuesto que al final dices, Diosito, ilumíname para que a lo mejor sean 1000, ¿correcto? Claro. Pero eso fue el proceso. Me meto con mi coaching, me meto con mi terapeuta y hasta que llega ese día donde digo, ya sé qué es lo que quiero hacer. O sea, el qué, que lo tenía claro, el cómo no tenía ni idea, ¿no? Pero dije, bueno, hay que confiar. En ese proceso me enseñaron varias técnicas de enfrentar mis miedos, que era escribir. O sea, ¿a qué le tengo miedo? Bueno, eso, transformar ese miedo por algo positivo, porque la mayoría de miedos están aquí y no han sucedido, ¿correcto? Ujú. Entonces hice mucho ejercicio de introspección, de escribir, y de ahí vino el día mágico donde, hey, ¿qué creen? Renuncio. Wow. Y entonces entrego mi badge y digo, ok, ya, aquí está. Y ya, me salgo de Microsoft al siguiente día es cuando te pones a temblar. Oh, no lo puedo creer, si lo hice, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ahí empieza todo otro capítulo diferente, ¿no? Oye, Beto, y esta transición, que me queda claro que no fue de un día para otro, pero esta transición del mundo tecnológico, del mundo empresarial, ejecutivo, al mundo de ideas, de inspirar, de pues de cosas no palpables, ¿no? Pero al fin de cuentas, de cosas que son profundamente humanas, ¿no? ¿Cómo vives tú esa transición y y sobre todo la gente que te rodeaba, en ese entonces tu papá, tu misma familia, tus amigos a los que
a los que no les querías decir a lo mejor que no estabas completo aún siendo presidente de Microsoft, ¿cómo vives pues esa transición o cómo lograste pues por fin agarrar el caminito hacia este tema de coaching, este tema de Sí. inspirar, que por cierto lo haces muy bien, mi estimado. Ajá, muchas gracias. Mira, yo te diría, vamos a ponerlo de una manera que que se pueda entender para las personas que nos están escuchando, pero o sea, todo parte de esta idea que tú puedes cambiar tu vida en cualquier momento con el poder de una decisión. Entonces, no importa qué está sucediendo en tu vida, por difícil que sea, lo puedes cambiar si lo decides, ¿verdad? Esa decisión implica un compromiso y una serie de acciones, ¿correcto? O sea, voy a tomar la decisión de cambiar. Yo soy de la filosofía, hay gente que a lo mejor no le parece, pero yo no me estaba retirando. O sea, la gente me decía, es que ya te estás retirando, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer en tu retiro? Yo así como, wow, no, pues no me estoy retirando, tengo 3 hijos que van a ir a la universidad. O sea, cero retirando. Pero en esta filosofía de si voy a cambiar, voy a hacer algo que me apasione y no voy a jugar a ser promedio. Porque el mundo no está hecho para jugar a ser promedio. Entonces, si digo, ok, voy a salir y quiero moverme al mundo de las conferencias y del coaching, ¿qué tengo que aprender que hoy no sé? Y meterme en serio. O sea, es decir, por ejemplo, yo dije, ok, voy a dar conferencias, pero yo no tenía ni idea qué significaba ser un conferencista profesional. ¿Sí me explicó? O sea, por ejemplo, Sí. este año que pasó, di 52 conferencias. Wow. Y entonces dices, 52 conferencias en un año, pues tienes que tener otro tipo de rutinas, cosas, no es peor no es mejor ni peor que lo que yo hacía en Microsoft, es diferente, es un músculo diferente, ¿no? Es decir, por ejemplo, si sé que estoy en tour, como ahorita acabo de venir de varias conferencias, tengo que cuidar mi nutrición, tengo que cuidar mi condición física. Hay otras cosas que tengo que poner más atención, pues si no, te desvielas en el escenario, ¿correcto? Claro. Pero esas cosas yo no las sabía, ¿no? O sea, todo eso no lo entendía. Entonces, cuando me salgo de Microsoft con esa filosofía de decir, que lo que decida que yo vaya a hacer, lo tengo que hacer muy bien porque no puedo jugar a ser promedio. O sea, entonces si yo decido, porque en ese entonces pues, me dije, me voy a dar unos meses saliendo de Microsoft, ya tenía más o menos una idea por los sweet spots de por dónde me tenía yo que mover. Voy a experimentar en algunas cosas, voy a ver qué metodología de coaching es la que a mí me ayuda, mi esposa tenía una, y voy a discernir y voy a estar observando, voy a estar escuchando, y una vez que tenga ya mayor claridad, ¡boom!, me voy a meter con todo. Entonces me di mi espacio y ahí empecé a discernir, me fui a Europa, me fui a Sudamérica a estudiar, fui a muchas academias, fui aquí, allá, siempre soy muy curioso, soy súper curioso, y ahí es donde me empecé a ver, como, oh, miren, esta academia de conferencistas, o sea, me fui a una academia que está en San Francisco, por ponerte un ejemplo, que se llama Speak Easy. Ok. Yo venía de Microsoft, yo hablaba ya en público, yo era uno de mis fuertes. Bueno, en esta academia me hicieron mierda. Entonces yo me acuerdo que le hablo a mi esposa, hey, ¿cómo estás? Y yo, mierda, no sé qué hago aquí, estoy súper incómodo, me han hecho sufrir, y me dice, bueno, eso es lo que querías, no era De lo que hecho, quería, no. ¿no? No era exactamente lo que quería, pero me estiré, me acuerdo que en esa academia me estiraron, o sea, me grababan y me decían, ahora ponte en un podio, ahora habla aquí, ahora di esto, y yo así como, entonces me acuerdo que me di cuenta, o sea, me sacaron de mi zona de confort, pero así, literal, ¿no? Y lo mismo me pasó en el coaching, ¿no? Pero bueno, ese es parte del proceso de aprendizaje hasta que vas viendo, puliendo, o sea, disiernes y dices, ok, esto es lo que hay en el mercado, esto es lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, pues en tu caso, oye, Beto, estoy volviendo coach, pues tienes que leer sobre la industria del coaching. O sea, ¿qué está pasando en el mundo del coaching? ¿Cuáles son las tendencias? O sea, ¿qué le gusta a la gente o qué quiere escuchar la gente? Entonces es a lo que me refiero de meterse con seriedad
a las cosas. Entonces eso poco a poco fue moldeando lo que hoy hacemos en la empresa, ¿no? Qué padre, mi querido Beto. Pues gracias por compartir. Oye, y a ver, te quería hacer una pregunta. Hablas mucho y incluso en tu Sí, hablo audiolibro mucho. no, no. Quiero decir que hablas mucho de un tema. Ah, Al contrario, es inspirador todas tus palabras, mi querido Beto. Pero te quería preguntar en específico de la conciencia. Hablas del despertar de la conciencia y últimamente he leído, y sobre todo estos últimos años, he estado en contacto un poco más con este tema de la conciencia o el awareness, en fin, el mindfulness. Hablas también de tomarse un tiempo para ver las pensar. cosas. ¿Qué implica para ti o qué es para ti la conciencia? Para aquellos que nos están escuchando y que piensan en la conciencia como esto místico, muy etéreo. ¿Qué es para ti la Sí. conciencia? Mira, de lo que yo he aprendido a la fecha, en mi vida, o sea, lo que a mí me ha tocado vivir es que hay momentos en la vida que me han tocado, he tomado decisiones o he emitido juicios, ¿verdad? Sin tener todo el contexto, la conciencia de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Incluso de mi vida personal. Entonces, conforme he venido creciendo, mis hijos han venido creciendo, mi relación con mi esposa ha venido creciendo, mis necesidades han venido evolucionando, me he dado cuenta que las mejores decisiones en mi vida han estado relacionadas con momentos donde he estado más atento, abierto, los ojos abiertos de qué está pasando en mi vida, ¿verdad? Entonces, la conciencia, entender qué estoy sintiendo, qué estoy necesitando, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero en este momento en mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Cómo quiero tratar a las demás personas en mi vida? ¿Qué, qué nuevas habilidades podría yo aprender en mi vida? ¿Cuáles son mis valores y creencias? ¿Qué tan atento he estado de que lo que ha pasado en mi vida hasta el día de hoy es porque yo lo provoqué, lo permití o yo lo creé? ¿O fue porque, qué pinche mala suerte? ¿Correcto? Esa es conciencia, ¿verdad? Conciencia, me acuerdo que una profesora espiritual que tuve hace unos años nos ponía en las mañanas a caminar. Y nos salíamos a caminar, esto fue en Connecticut, en una academia que hice, que se llama Hoffman. Y es una de las probablemente academias más fuertes que he hecho y nos decía, y regresábamos a caminar y nos preguntaba, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Bien, bien. Y pues la mayoría, bien, bien. Pues, como la caminata, ¿no? ¿Qué observaste? No, entonces la conciencia incluso a veces es que sales a caminar y dices, wow, qué lindo está el cielo, la vegetación, y de repente ves un animalito pasar y ves a los pajaritos, y te das cuenta que la vida tiene matices, ¿correcto? Que hay colores. Eso Ujú. es conciencia también, ¿correcto? De lo que estás escuchando, lo que estás observando, la conciencia de la intuición, la conciencia del amor. eh, Y es un arte, porque estamos tan acostumbrados en el día a día, estamos tan metidos en el hacer, que a veces no te das esa oportunidad de sentir, ¿verdad? Ahora vas trasladando la conciencia a otras cosas, o sea, qué tan consciente estoy de cómo está mi familia, qué tan consciente estoy de cómo está mi esposa, cómo están mis hijos, a muchos de los directivos con los que yo trabajo y qué tan consciente estás de cómo está tu equipo de trabajo ahorita. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu equipo de trabajo, ¿cómo estás? ¿No? Palabra mágica, ¿cómo estás? Pregunta mágica, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Verdad? ¿Qué tan consciente estás de lo que está pasando en tu comunidad, ¿no? Donde tú vives? ¿Qué tan consciente estás de lo que está pasando en tu país? O sea, ¿qué tan consciente estás de lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué tan consciente estás de tu ego, ¿no? ¿Qué tan consciente estás de tus comportamientos, de cómo esos comportamientos
son los que realmente están moldeando tu realidad, o qué tan consciente estás de tus pensamientos, ¿no? Hay personas que no se dan cuenta que son los pensamientos los que realmente están influenciando tus decisiones en la vida, ¿no? Entonces, y dentro de la conciencia, porque hay diferentes autores y filósofos que hablan de esto, hay gente que habla de nivel de conciencia 0, que el planeta está como en un nivel 0,1, y se habla también de personas que están muy elevadas, hay personas que usan nivel 4 de conciencia, ¿no? En esos niveles muy altos, se asume también, hay autores, dependiendo de quién leas, que tu vibración energética es mucho más elevada, ¿no? O sea, porque estás como en niveles muy, vibras en alto, estás más en paz, en frecuencias del amor, en frecuencias de agradecimiento, porque estás consciente de lo que está pasando en tu vida, entonces tu vida fluye mejor, ¿correcto? Un componente adicional de la conciencia en mi experiencia de vida es la claridad de vida, ¿no? Y en muchas personas, hoy veo que en la sociedad moderna hay una fuerte crisis de claridad de vida. ¿De qué quiere decir esto? No estoy claro de quién soy yo, no estoy claro de qué es lo que yo quiero, no estoy claro de qué es lo importante para mí, no estoy claro de si estoy viviendo con congruencia o no en mi vida, ¿no? Entonces, la claridad, o sea, el estado natural de la mente es la claridad. Pero para que haya claridad en tu vida, tienes que aprender a dejar que tus pensamientos se asienten. Entonces, se eleva tu nivel de conciencia, tienes claridad y dices, ok, wow, esto es lo que está pasando en mi vida. O sea, la analogía, la metáfora sería, voy en un auto, hay neblina, no hay claridad. Y cuando no hay claridad en tu vida, ¿qué haces? Te sientes súper atrapado, ¿correcto? Es como si estuvieras en un fango y tratas de bracear y no sé qué es lo que quiero en mi vida y todo está mal. Y entonces todo a tu alrededor está mal. Pero en el momento en que empieza a ver esa claridad, se empiezan a despejar las nubes y empiezas a decir, ok, la carretera es por aquí, puedo ir por allá. Inmediatamente que empieza a haber claridad, empieza a haber más energía. Tu energía fluye diferente, tu enfoque cambia, cómo quieres inspirar a las personas en tu vida cambia. O sea, la conciencia y la claridad van muy de la mano y son nucleares para tener una mejor vida, ¿no? Hoy parte de lo que hacemos nosotros en los programas que hacemos de coaching es enseñar a que la gente adopte un estilo de vida consciente, ¿no? Qué padre. Cosas como las que tú dices, como, hey, ¿cómo traduces esto a la vida real? Hey, ¿cuántas veces en tu día frenas? O sea, por ejemplo, yo los directores con los que trabajo les digo, oye, enséñame en tu agenda un espacio que diga tiempo para pensar, o tiempo para reflexionar, o tiempo para orar, o tiempo para discernir, o tiempo para contemplar. Y como que la mayoría de personas dice, yo no tengo eso en mi agenda. Claro. ¿No? Me la vivo corriendo, lo vivo ocupado en lo ocupado, ¿no? Entonces, y bueno, siempre hay un nivel más en cuanto al tema de la conciencia. Ahorita, no sé si te pasa a ti, pero hay ahorita una gran confusión en el mundo sobre lo que es la espiritualidad. Totalmente. Entonces, la gente quiere ser más espiritual, pero se confunde mucho la espiritualidad con solo la religión, ¿correcto? Claro. Que al final la espiritualidad, pues, es el vivir en bienestar. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué prácticas yo tengo que incorporar en mi vida para vivir en bienestar? Ok. ¿Qué tan fiel estoy siendo a mis valores, a mis principios de vida, a mis creencias? O sea, ¿mis decisiones están al centro de esos valores y esas creencias que yo tengo o no? ¿O qué me está disrumpiendo? ¿Que me estoy saliendo del carril? Vivo incongruentemente y eso me hace sentir mal, ¿verdad? Porque no estoy viviendo en bienestar, ¿no? La Claro. religión, por supuesto, bien aplicada, te ayuda en teoría a estar en bienestar, pero seguramente, no sé si conoces a mucha gente que dice, pues voy a misa todos los domingos, pero estoy enojado. Exacto. Como que no te ha caído el 20 No hay del mucha sermón. congruencia. Exacto. Oye, mi querido Beto, y un poco para desarrollar la conciencia.
A ver, algo que me he preguntado. Yo tengo una filosofía que he adaptado a través de pues de algunos tropiezos y de algunos obstáculos, y también un despertar que ya te contaré más adelante. Pero yo tengo una filosofía de aceptación y hay una frase que me gusta mucho que es amor fati, que es amar lo que sucede, ¿no? Es amar lo que pasa. Pero por otro lado, hay esta dualidad. Una cosa es aceptar lo que te pasa y lo que no puedes cambiar, pero se puede confundir muchas veces con conformismo. Entonces, yo hablo mucho con la gente, oye, pues hay que aceptación y es vital aceptar lo que no puedas cambiar, pero ¿cómo vives esa, o sea, en tu filosofía de siempre hay un paso más? ¿Dónde se combinan esas dos ideas? Y no sé si Sí, esté hablando claro, de claro. claridad, no sé si esté clara mi pregunta, pero ¿cómo empatas esas dos Lo ideas que que pasa es que pueden sí, me parecer encanta. opuestas? Sí, 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 esta es muy linda tu pregunta. Mira, yo lo más importante es que para cada persona no hay o sea, probablemente hay algunos autores o filósofos modernos que han creado metaprincipios de filosofía que, déjame decir, one size fits all, Ujú. ¿correcto? Sí. Un buen ejemplo de esto es Miguel Ruiz, ¿no? El libro de los cuatro acuerdos, Ujú. ¿no? Pues son universales esos cuatro acuerdos, ¿no? O sea, no me tomo nada personal, no asumir, doy lo mejor de mí, lo mejor que puedo hoy y soy impecable en mis palabras. Son cuatro cosas y son universales, ¿correcto? O sea, mucha gente le han hecho sentido y probablemente hay gente que diría, yo le añadiría un quinto, yo le añadiría un sexto. En tu caso, tienes esa filosofía de la aceptación. A mí me encanta esa filosofía. Primero, la filosofía, ahorita que tocaste este tema, es el factor determinante en la forma que tu vida funciona, ¿correcto? Entonces, pensar en cómo tu mente funciona, en cómo procesas lo que se te está presentando en la vida, cómo procesas las ideas de las experiencias que estás teniendo en tu vida con tu familia, con tu trabajo, en tu escuela. Eso es la filosofía, ¿correcto? O sea, la filosofía, por ejemplo, para muchas personas, su filosofía es quejarse. Entonces es como, Ujú, wow, ujú. quejarte es parte de tu filosofía. Ok, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿No? O sea, te la vives quejándote, ¿no? Entonces yo lo que hago es, o sea, no es como esto o esto, es, ok, practico la aceptación. En mi caso a mí me ayuda la aceptación porque sabes que esta situación la tengo que aceptar, me duele, lo acepto, pero decido no sufrir. Ok, ¿qué tengo que hacer? Pero luego tengo otra parte de mi filosofía que me dice mentalidad de crecimiento y las llevo de la mano. Es como hay siempre un nivel más. Ahora, ¿cómo me siento en esta arena de mi vida o en esta área de mi vida? Pues me siento en un 8 en el amor. Ok, pero hay un nivel más, hay un 9. ¿Lo quiero o no? ¿Lo necesito o no en este momento? Pues sí. ¿Qué podría ser un nivel 9 para mí? Bueno, pues volver a regresar a lo que hacía en la preparatoria, que era que todos los días le mandaba cartitas a mi esposa y le mandaba flores. ¿Y ahora por qué ya no lo haces? Bueno, porque, bueno, siempre hay un nivel más. Entonces, cuando yo digo de un nivel más, no es para que la gente se estrese, sino, por ejemplo, si hay muchos coaches que seguramente te pasa, mucha gente que llega y me dice, Beto, es que yo estoy en 10 en todo. Yo soy 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, en todo, en mi vida. Mi espiritualidad, 10, finanzas, 10, amigos, 10, familia, 10, emociones, 10. Y digo, wow, ¿de verdad? Ok, cuéntame. Dos preguntas. ¿Qué te podría sacar de consistencia? Si eres 10 en todo, ¿con qué te podrías tropezar? Bueno, eso ya es conciencia. Está bien. Oye, pero ¿sabías que hay un 11? Sí, wow. ¿Cuál crees que sería el 11 espiritualmente hablando del Papa Francisco o del Dalai Lama? No, pero esos güeyes están como en un 20. Ok, ya me entendiste. No, pues Ok, ¿no? ¿Ya me entendiste? Es ya, como perfecto. siempre hay un nivel más, pero lo más importante, al menos como yo lo ecualizo para mí, es qué necesito en este momento en mi vida. Ya, qué padre. Si algo comentabas en el audiolibro de qué necesito, ¿no? Hablabas, ponías el ejemplo del coche.
por Exactamente. ejemplo, ¿no? De que no es el coche que quiero, es el que necesito, Sí, ¿no? claro, eso sí, yo quiero un Corvette. No, Exacto. yo quiero el Corvette, ¿no? Y mi esposa me dice, ¿estás loco? ¿Para qué quieres un Corvette en la Ciudad de México, no? Bueno, el que necesito es un Honda Accord, ¿no? Que me lleve, me traiga Exacto, ese seguro. exacto. Pero bueno, es parte del contexto, ¿no? Entonces, tu pregunta es muy linda, pero no es una u otra. O sea, puedo llevar la aceptación y puedo tener esta mentalidad de crecimiento y salirme de mi zona de confort también. Claro. Pero, ¿qué necesito? ¿Qué quiero yo? Oye, quiero vivir en mi zona de confort y estoy consciente. Bueno, está bien. O sea, Oye, y eso me lleva también a otra pregunta que tengo aquí. El, cuando mencionaste que hablaste con tu esposa, que tú estabas en este papel de víctima, a ver, digo, eso ya va mucho más allá y nos tomaríamos otra hora, mi estimado, pero ¿qué consejo le darías a la gente que está en este papel de víctima y no se ha dado cuenta? O sea, ¿cómo? Yo tengo la filosofía personal de que el victimismo te paraliza. El victimismo hace que no puedas accionar. ¿Por qué? Porque pues todo lo culpas a cosas externas menos a lo que puedes hacer. Pero ¿qué consejo práctico le darías a la gente para que no sea, para no vivir en victimismo, ¿no? Porque aparte de la cultura que vivimos en una cultura victimizada. Si no son los españoles, son los gringos. Si no si no es Trump, si no es. Entonces, sí, ¿cómo salirnos de esa cultura de victimismo? es una gran pregunta y es bastante retador, porque hay personas que lo tienen ya muy marcado en el ADN por sus creencias, por sus sesgos, por cómo fue su educación en casa, y cambiar de ser un rol, cambiar tu rol de ser una víctima en la vida a ser un líder o un protagonista, pues va a implicar que vas a tener que retar tus modelos de realidad. Los modelos de realidad hay, al menos hasta lo que hoy entiendo, hay como dos tipos de modelos de realidad, que son el modelo interno, que es mis creencias y mis sesgos. O sea, mi papá me educó de cierta manera, mi mamá o la gente cercana a mi vida, y entonces naces con una serie de creencias. Pero también están los modelos de realidad externos, que es lo que yo creo, o sea, lo que la sociedad cree. O sea, son Ok. como cosas que el mundo dice, esto es así, y lo Ujú. compras y dices, ok, es que el mundo dice que es así. O sea, el mundo dice que no se puede llegar temprano en México porque el tráfico es una locura, ¿no? Ok, eso es una creencia que te compraste, ¿correcto? O sea, es como hoy en la mañana yo tenía que ir a un compromiso, me fui a las 8 y el compromiso era a las 10. Y, ¿pero por qué? Pues porque no quiero llegar tarde, es parte de mi filosofía de vida, o sea, y tuve que hacer adecuaciones en mi agenda. Entonces, esa es una idea. Otra idea es, hay muchas veces que hacemos cambios porque queremos nosotros hacer ese cambio, pero hay personas que dicen, yo no voy a cambiar nada, me voy a quedar en modo víctima, yo soy escéptico de estas cosas, yo no voy a hacer nada. Ok, entonces eres egoísta. Porque, ¿qué pasaría si alguna de las ideas que te estoy dando o estás escuchando pudieran cambiar tu relación con tu pareja? ¿O pudieran cambiar la relación con tus hijos? ¿O podrían hacerte un mejor jefe? Pero ¿qué tanto te has puesto a pensar? ¿Qué tanto dejas de ser egoísta y escuchas lo que los demás necesitan? Porque hay a veces que tienes que hacer cosas no por ti, por los demás. O sea, ya le preguntaste a tu esposa este modo en el que vives, modo víctima. ¿Le gustaría que sigas así o le gustaría que hicieras un cambio? O ya le preguntaste a tus hijos. Y lo más seguro es que ahí venga la respuesta o esa motivación de decir, mierda, porque hay a veces que no es por ti, sino por los demás que tienes que hacer cambios en tu vida. Entonces, y bueno, y para eso necesitas guía. Hay a veces necesitas que te guíe como un coach o que te guíe un mentor o que te guíe un terapeuta, ¿no? Y luego, la tercera gran idea es, yo al menos lo que intento es adoptar esta mentalidad de ser un modelo a seguir.
No O sea, está padre. a mí me funciona muchísimo decir, ok, si adopto la mentalidad de ser un modelo a seguir, porque mi esposa me está viendo, porque mis hijos me están viendo, porque mis clientes me están viendo. O sea, hay gente que te está viendo siempre. Entonces, si yo soy un mejor modelo a seguir para ellos y los puedo contagiar, ¿qué podría suceder? Te puedo que muchas más cosas positivas podrían pasar en tu vida y en el contexto de la vida de los demás. Ahora, una mentalidad de un modelo a seguir, voy a poner ejemplos más tácticos. ¿Qué pasaría si tú, víctima, cambias el no puedo por el sí puedo? ¿No? O sea, ¿sabes qué? Voy a empezar a decir no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y voy a empezar a trabajar en mí, a decir, ok, déjame intentarlo. Déjame ver cómo sí lo puedo lograr. ¿Verdad? Ese es como un pequeño cambio de mindset. Otra de las cosas que hacen las víctimas muchísimo es que las víctimas ven el pasado como una cárcel y no como una escuela. Me suenan las mañaneras. Sí. Entonces te la vives, o sea, hay gente que se la vive en el pasado, Sí. ¿verdad? Pero ven el pasado como una cárcel, como estoy atrapado en mi pasado, y no ven el pasado como una escuela de, hey, ¿qué aprendí de lo que sucedió? ¿Correcto? Ujú. Entonces, pues, al final, tú puedes crear un mejor futuro productivo para ti, pero tienes que salir, ver el pasado como una escuela. Y ahí lo peligroso es que hay muchas personas que se la viven con un pie en el pasado y uno en el futuro, y no avanzan, ¿no? No puedes avanzar, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendo del pasado? Veo mi futuro con entusiasmo y digo, wow, me entusiasma mi futuro, pero regreso al presente y digo, esto es lo único que tengo. Aquí lo voy a construir, ¿correcto? Esa es una mentalidad de una persona que es líder, que es protagonista. Otro de los síntomas de una persona víctima, y la mencioné hace ratito, es que a las personas que son víctimas, esto no le va a encantar a mucha gente que lo va a escuchar, pero se los voy a decir tal cual. Se la viven, su droga preferida es el ajetreo. O Ok. sea, se la viven ocupadas en lo ocupado. Y una de las estupideces más grandes que hay hoy en la sociedad moderna es cuando la gente dice no tengo tiempo. Wow. Puta, eso es víctima. O sea, no Sí, tengo tiempo, totalmente. ¿no? Y es una estupidez del mundo moderno y es súper peligroso eso, porque, pues, ok, tengo un problema de salud, pero no tengo tiempo. Tengo un problema con mi pareja, pero no tengo tiempo. Pero es que me gustaría ir más a la iglesia, pero no tengo tiempo. Ah, es que necesito mejorar mis finanzas, pero no tengo ni tiempo ni de pensar qué hacer con esto de mis finanzas. Entonces, es una trampa. Eso quiere decir que no le estás poniendo seriedad a tu vida o no te estás enfocando en lo correcto. ¿Correcto? Otro síntoma de las víctimas es, en lugar de enfocarme en los resultados que quiero obtener, me enfoco en las excusas de por qué no obtuve los resultados, Ok. ¿no? Hay gente que es experta en, déjame explicarte por qué no lo ¿Por logré. qué? Víctima, Exacto. víctima, así, víctima, 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 ¿no? Entonces, al Red flag. final, pues este año tú, yo, ¿no? Pues, estos próximos 12 meses, pues al final vamos a obtener los resultados que queremos o las excusas de por qué no obtuve los resultados. ¿Verdad? Yo soy mucho de la filosofía de, hey, te tienes que medir en resultados. Yo te diría, son algunas de las cosas que a tu pregunta añadiría a esta mentalidad de ser un modelo a seguir y de cómo salir de ser víctima a ser protagonista. Padrísimo, mi querido, padrísimo. Pues valiosísimo todo lo que nos has contado. Oye, mi querido Beto, pues se nos está yendo el tiempo, pero te quería preguntar, a ver, tú eres una persona sumamente inspiradora. Para los que no conocían a Beto, les pido que se metan a sus redes sociales, a las redes de Irradiate More, en fin, que conozcan a Beto para que vean de lo que les estoy platicando. Pero a ver, ¿qué inspira a Beto González? ¿De dónde nace tu inspiración? Bueno, mira, yo te diría que han habido como momentos, ahorita te digo que me inspira hoy, pero han habido momentos en mi vida que mi perspectiva ha cambiado radicalmente de la vida, ¿no? Y hace rato me preguntabas de eso.
para mí fue, o sea, hay un antes y un después, como casi antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? En Beto, que fue en el 2003. En el 2003 yo vivía en Colombia, me habían promovido como director general para Microsoft en Colombia. Estaba yo feliz, mi esposo tenía 2 días de haber llegado a vivir a Colombia, ya venía de Perú, 2 de mis hijos habían nacido, el tercero no. Y ese día, al día, digamos, eso era el 7 de febrero del 2003, el día 8 nos cambiamos a nuestro nuevo departamento. Yo estaba hospedado en un hotel que se llamaba el Hotel El Nogal. Y ese día llego a las 8 con mi familia al hotel, íbamos a entrar al restaurante, no pudimos entrar al restaurante porque uno de mis hijos decidió salirse del restaurante jugando, entonces lo alcanzamos, se sube al elevador mi hijo de 2 años, lo alcanzo, me subo con mi esposa me dice, Beto, los niños están súper inquietos, mejor vamos a descansar y bajamos más tarde a cenar. Subimos a nuestro cuarto que estaba en el piso 10, se abre la puerta del elevador, camino hacia mi cuarto y en el momento en que abro la puerta del cuarto, ¡boom! Todo vuela en pedazos. Entonces, yo nomás vi una ráfaga de fuego que venía hacia mí, mi esposa sale volando varios metros, caigo sobre mis hijos, silencio sepulcral, no sabía qué yo estaba pasando. Abro mis ojos, veo tinieblas, humo, escucho gritos, veo heridos, un escenario espantoso. Yo estaba sobre mis hijos. Mis hijos, sus ojos brillaban y sus ojos decían, papá, reacciona, papá, haz algo, papá, muévete. Me paro, no veo a mi esposa a mi lado, empiezo como loco a gritar por ella, dejo a mis hijos por unos segundos solos. Al grande le digo, abraza al chiquito y salgo a buscar a mi esposa, la encuentro. Golpeada, aturdida, la traigo y en cuestión de segundos nuestra vida se veía totalmente amenazada. Wow. Y así es la vida, ¿correcto? La vida, ¿qué va a pasar al ratito? No sabemos. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos, pero la vida así es. Entonces de ahí pasaron muchas cosas más, buscando por dónde evacuar, las escaleras de emergencia habían desaparecido con la explosión, encontramos una salida por por la parte de atrás del hotel, pero tardamos casi 2 horas y media en salir de ahí. Uf. Cuando salimos de ahí, gracias a Dios, nos dimos cuenta de la magnitud del desastre. O sea, había sido un atentado terrorista, muchas personas murieron ese día. Y después de eso, pues la vida dices, mierda, o sea, yo terminé en el hospital, me puse grave por todo el humo que aspiré, pues, mis hijos estaban aterrados, mi esposa, y de ahí pues terapeutas, expertos, pero al final, yo me acuerdo que en ese entonces, ya después de todo esto, yo me empecé a quejar de todo, caí en este modo víctima. O sea, empecé a quejarme, y me volví el experto mi quejómetro se fue al cielo. Hasta que, pues cuando te quejas, la gente no se da cuenta, pero cuando la gente se queja, eso produce que tú empieces a vivir no, empiezas a vivir en incongruencia y empiezas a crear una división en ti. O sea, te quejas, estás enojado, frustrado y la división en ti empieza a crecer. Y esa división crea muchísima duda, incertidumbre en tu vida. Pero yo no me daba cuenta de eso hasta que llegó el día mágico, donde literal tuve, yo le llamo mi encuentro con el árbol, es como lo presento en mis conferencias, pero literal yo creo que ese día fue Dios que dijo, a ver, me salí a caminar en un parque, yo iba solo, iba en modo reflexión, siento que alguien me habla, volteo, no hay nadie, y solo veo un árbol. Y me asusté, y dije, pues, ¿quién me habló? Y vuelvo, sigo caminando y más fuerte la voz. Volteo y vuelvo a ver el árbol. Y en eso sentí un magnetismo hacia el árbol, camino de regreso, abrazo al árbol y me derrumbé. O sea, abracé al árbol y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y en eso viene esta voz mágica que me decía, Beto, ¿estás bien? Y mi respuesta fue, no. Beto, ¿estás vivo? Y yo así como, wow. En ese momento así, bueno, como me cayó yo me la vivía quejándome en modo víctima, ¿cómo es posible que esto, mi vida? ¿Verdad? Y yo como que
había como interiorizado el que yo estaba vivo. O sea, y entonces me acuerdo que esa voz me dijo, ¿estás dando la mejor versión de ti? No. ¿Estás dando la mejor versión por tu familia? No. Y dije, mierda. Me dice, pues la vida te dio una segunda oportunidad. ¿Qué quieres hacer? Y yo me quedé así como, wow. Dije, no, pues, así como que sentí miedo. Dije, no, pues lo que quiero es dar lo mejor de mí. Entonces, me inspiran los árboles. Wow, O wow, qué sea, padre. cuando veo un árbol, me acuerdo de ese momento y digo, Beto, deja de quejarte. Cuando voy en una carretera, voy admirando y voy viendo así como, wow, mira esos árboles. O sea, yo y tomo fotos de los árboles. Ahorita fui a dar una conferencia a Italia y fuimos ahí a unos lugares en Nápoles muy bonitos y yo veía árboles y les tomaba fotos. Pero me inspira, o sea, cuando veo un árbol, cuando veo algo verde, me inspira y me recuerda de ese momento, decir, Beto, estás con vida, ¿verdad? Wow, Entonces, trato de mantener eso, me inspira, o sea, todos los días intento agradecer por un día más y conectar con las cosas que son importantes, ¿no? O sea, cómo puedo ahorita, por ejemplo, ahorita mis prioridades en la vida son vivir en bienestar, lo mejor que pueda, eh, pues, o conectar más con mi esposa en esta etapa de mi vida, pues estamos 29 años de casados, cómo puedo mejorar la conexión con ella, qué puedo hacer para mejorar la conexión con mis hijos, qué puedo hacer para llevar a Irradiate More a un siguiente nivel. Estoy entendiendo cuál es ese siguiente nivel después de varios años. Seguir cuidando mis finanzas personales para poder darles lo mejor a mi hijo y apoyar a la sociedad también y generar impacto social. Eso es lo que es, pues eso es lo que me mueve. Esas son las 6 cosas que me levanto en las mañanas, conecto con la naturaleza y en los árboles y digo, ok, ahí saco mi energía y eso me inspira, me recuerda las cosas básicas de la vida, estar vivo, estar agradecido, estar aquí, conectar con la gente que amo y Beto, let's go, muévete, ¿no? qué padre, Pero mi querido sí, Beto. así es. Padrísimo, padrísimo. Pues hablando de agradecimiento, gracias, mi querido Beto, por esta plática tan inspiradora, tan increíble. Y te iba a preguntar también tus libros favoritos, pero con lo que nos has contado ya de tu experiencia, híjole, ya nos dejaste, bueno, a mí me has dejado realmente inspirado, mi querido Beto, pero qué libros son tus 3 libros Pues favoritos? mira, ahorita ando soy mucho de leer y siempre traigo como colecciones de libros nuevos. Pero ahorita para tu audiencia, si hay un libro que quieres leer ahorita, sobre todo porque el mundo ha cambiado mucho, desde la tecnología, la sociedad, la economía, ¿no? O sea, después de la pandemia, todo como se reconfiguró. Y este señor me ha sorprendido su filosofía de vida, se llama Naval Mm, Ravikant. Es un libro que se llama El Almanaque, o sea, en inglés le llaman The Almanac. Eh, y ok. la verdad es que cada vez, ahora lo estoy usando mucho como de text, de consulta. Digo, wow, este tipo, qué claridad, hablando de la claridad, qué nivel de claridad de vida. Entonces ahí la gente que lo lea puede hacer muy lindas consultas sobre filosofía de vida. A mí me Padrísimo. gusta, este año, por alguna cosa en particular, traigo muy metido el tema de la filosofía de vida, como te pudiste haber dado cuenta. Porque creo que entre más clara tienes tu filosofía de vida, más las cosas fluyen mucho mejor. Hay un libro que le regalé a uno de mis hijos, al grande, que son las meditaciones de Marco Aurelio. Mm, Este, ahí ese lo libro a tengo. mí, ese libro Sí, me sí, sí. fascina, se me hace un libro así como mágico, como que a veces me pongo a imaginar, a mí todas esas cosas de los romanos, el Uf. estoicismo, me encanta. Y a veces me pongo a leer este libro y digo, wow, cómo este tipo escribía, ¿no? En medio de las batallas y de las Ajá. conquistas, se ponía a reflexionar y escribir y ahí se me hace mágico que alguien haya encontrado el libro. Que además era para él mismo, no eran sus propias meditaciones. Sí. Está increíble. Ese es otro libro que me gusta muchísimo. Eh,
Hay otro libro que leí recientemente, es un libro viejo que habla sobre las leyes, se llama Las leyes de la prosperidad. Ok. Y esta señora, la autora, lo escribió pues, creo que por ahí de 1930. Es un libro Ah, wow. bastante viejo. Eh, un autor muy famoso lo recomendó en una vez que fui a una conferencia con él, y dije, wow, nunca lo había leído. eh, y se me hizo muy mágico el libro, o sea, es decir, muy diferente a todos los libros que he leído. Qué padre. Como muy místico, muy mágico en cuanto a la prosperidad, el poder de la oración, de meditar, de pedir, de conectar con el universo o con tu Dios según tus creencias. Y de ahí incorporé algunas prácticas de mi vida que me tienen sorprendido porque dije, wow, esto funciona muy bien. Pero bueno, también hay que meter en nuestras lecturas de repente cosas que te sacan un poquito de la zona de, Totalmente. de confort. Ese libro, hay otro que se llama Las 48 leyes humanas, no sé si lo has leído. No. Ese es un buen libro también que lo uso luego mucho de consulta porque desglosan o sea, desglosan muy bien la psicología del ser humano, pero este Qué señor va padre. contando, en cada capítulo, o sea, esas 48 leyes, va contando una biografía de alguien, o sea, Ah, de un wow. rey, de una reina, de un emperador. Entonces te cuenta la biografía de cómo esa persona vivió y luego te viene la enseñanza de qué pudo haber hecho diferente o por qué le pasó lo que le pasó. Y entonces ahí viene como la parte psicológica de aprender de los seres Qué humanos. padre. Ahí está. Esos son los que ahorita traigo como muy de cabecera, y hay otros que uso tácticos, o sea, recomiendo mucho el de los hábitos de alto rendimiento. Es un Ok. extraordinario libro, se llama Hábitos de Alto Rendimiento, muy práctico, muy pragmático, te ayuda mucho a instaurar buenas prácticas de vida. Y ahorita, pues que me metí en este tema, ahorita que escribí el audiolibro, el, el que, el que está en la plataforma de Vic, lo hice porque, bueno, y vendrá una versión 2 o 3 porque siempre que haces algo así, dices, le hubiera puesto esto, le hubiera quitado Ujú. esto. Pero lo hice porque una de las cosas que me estresan, literal, me genera luego estrés, es que mis hijos aprendan a tomar decisiones. Claro. O sea, y realmente el motivador fue eso, o sea, ¿cómo les puedo dejar ahí un regalo, un legado Qué de padre. que en los momentos difíciles puedan ellos tomar decisiones? Y ya lo iremos mejorando y todo esto, pero cada rato, sobre todo los dos grandes, me dicen, oye, papá, ¿qué opinas de esta decisión que estoy tomando? Qué padre. Pero creo que a Increíble. veces, pues, como a ti y a mí, ¿quién te enseñó a ti a tomar decisiones? Sí, claro. Mis papás, Sí. totalmente. Y mi esposo. Y yo te diría que me enseñaron, pero nunca se sentaron conmigo mira, una decisión se toma No así, ¿no? conscientemente, exacto. Sí, sí, exacto, fue como a capela, ¿no? Como hoy Ujú, esto, ujú, ujú. mañana esto. Entonces, por eso se me ocurrió ponerlo así. Qué padre, qué padre. Pero bueno, Pues, ahí te di algunas ideas. pues hago mi anuncio, Beto, que yo estoy haciendo lo mismo y estoy haciendo un podcast en inglés que dura 5 minutitos o menos, pero diario. Qué Entonces padre. también son ideas de así, luego te invito a que lo escuches para que veas tu opinión. Me va a encantar. Me va a Muy encantar. bien, mi querido Beto. Oye, pues para cerrar, en una frase, ¿cómo vive Beto su flow? En una frase, ¿cómo vivo mi flow? Pues mira, mi frase favorita, y me la tatúo todo el día, o más bien la reflexión, y eso, no te miento, pero si repito eso a lo mejor 25 veces en el día, o 30 es poco. Ok, Es, Señor, dame la serenidad para poder distinguir las cosas que no están bajo mi control. Dame la valentía para enfocarme en las que sí están bajo mi control y dame la sabiduría para poder entender la diferencia. Pero si me preguntas a mí, eso lo repito como 20, 30, 40 veces en el día. wow. Y eso me ayuda mucho a veces a enfocarme. O sea, me da como mucha sabiduría esa oración. O sea, hay momentos como que me distraigo, soy hiperactivo y de repente, hey, ¿no? Y me lo repito y me ayuda, me da mucha paz. Eh, eh,
confío en confío en la guía divina de Dios y María y confío en mí. Yo soy creyente, eso me da mucho enfoque. Confío en la guía Padrísimo, mi divina de querido Beto. Dios y María y confío en mí. Y ya, con esos dos, mi vida se endereza Qué cuando increíble. me salgo de mi zona de flow. Muy bien, mi querido Beto. Pues te agradezco una vez más. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Como les digo, sigan a Beto en sus redes sociales. En tus redes sociales, ¿cómo estás, Beto? Beto González Esparza. Tenemos @irradiatemore, @irradiatemore.com, todo. O sea, Perfecto. Twitter, Facebook, las redes. Pero también me encuentran como Juan Alberto González Esparza. Por ejemplo, en LinkedIn tenemos ahí un newsletter, muchas cosas, que es Súper. probablemente la red que más utilizo, así me pueden encontrar, o en todo lo demás, irradiatemore.com. Padrísimo. Pues no olviden meterse a las notas de este episodio para que no se pierdan de todas las recomendaciones que nos dio Beto, todas las ideas que platicamos, sus redes, etcétera. Mi querido Beto, una vez más, Manuel, muchas querido, gracias y seguimos en comunicación. claro que sí, te mando un fuerte abrazo, bendiciones y let's go a toda la Let's audiencia go. por un Eso. 2024 extraordinario. Let's go. Venga, venga. Gracias, mi querido Saludos, Beto. bendiciones, Hasta chao, bye. pronto.